tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de JG. Como continuación de la serie de MATLAB, lo que vamos a hacer, les voy a explicar cómo crear funciones en MATLAB. Para eso vamos y abrimos nuestro programa. Vamos a realizar un ejercicio que en métodos numéricos es muy común. Vamos a programar en esa función lo que es la interpolación lineal. Entonces abrimos nuestro MATLAB. Una vez que se nos abre nuestro MATLAB, vamos a crear un nuevo tipo de archivo. Va a ser una función. Damos clic aquí, New Más, y le decimos que es de tipo función. Nos va a dar estas condiciones iniciales y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte de la función van a ser nuestros argumentos de salida, y en esta parte de la función van a ser nuestros argumentos de entrada. Vemos aquí que esta función finaliza con un nd, como en C que finaliza con unas llaves. Entonces aquí todo esto es el cuerpo de la función, lo que va a estar aquí adentro. Y hacemos lo siguiente: cuando ya creemos la función, la tenemos que guardar con el mismo tipo de nombre. Es decir, si se fijan aquí, este nombre es el mismo que tiene la función. Ese es un detalle. Entonces, como vamos a crear una función que calcule la interpolación lineal, entonces vamos a decirle lo siguiente, que va a ser, podemos poner interlineal. Ahora, este nombre hay que seleccionarlo porque es el mismo nombre con el que vamos a guardar la función. Si una vez la guardamos donde querramos, o donde, en este caso, en nuestro lugar de trabajo. Yo lo voy a guardar aquí en escritorio. Voy a crear una nueva carpeta y a ese lo voy a poner ejercicio. Le doy que enter dentro de esa carpeta, y dentro de ahí le damos en guardar y vemos que tiene el mismo tipo de nombre y la función se llama de la misma forma. En esta parte borramos lo que hay dentro de lo que va a recibir como parámetros de entrada de mi función, como parámetros de salida. Ahora vamos a hacer uso de un PDF de un maestro que se llama Marco Antonio Pinto, citándolo. Son apuntes de clase de él. Entonces esos apuntes vamos nosotros a buscar interpolación lineal. Vamos y vemos la ecuación. Entonces, como parámetros de entrada, él está recibiendo 4 parámetros de entrada y está definiendo, o vamos a definir nosotros como una variable simbólica, la x. Se recibe 4 parámetros de entrada que son x0, x1, f de x0 y f de x1. Entonces esos parámetros de entradas, esos 4 parámetros de entradas, nosotros los vamos a definir en mi función, y vemos que el parámetro de salida es f de x. Entonces nosotros aquí en nuestra función vamos a hacer lo siguiente: como parámetros de entrada tenemos x0, x1, f de x0, f de x1. Y como parámetros de salida vemos que es tan solo f de x, ¿verdad? Entonces aquí en nuestro cuerpo de la función vamos a decir que vemos aquí que se está utilizando una variable x como simbólica. Entonces nosotros, para definir simbólicas, decimos que es sims x. Aquí abajo decimos que f de x va a ser igual a, vemos lo siguiente, ¿verdad? Vemos que como parámetro de entrada recibe f de x0 más f de x1 menos f de x0. Vamos haciéndolo: f de x0 más, abrimos paréntesis, f de x1 menos f de x0 sobre, abrimos paréntesis de nuevo, x1 menos x0, y esto lo vamos a multiplicar por lo siguiente: x menos x0, ¿verdad? Entonces vemos que todo lo que estamos definiendo como parámetros de entrada sean las mismas variables que van a recibir en este caso mi función, y le doy control S para guardar. Después lo que hago es voy a desplegar en mi command window el siguiente mensaje. Voy a decir que es la interpolación lineal es, damos 2 puntos, ¿verdad? Y aquí abajo vamos a decir que va a ser disp, y va a ser disp de f de x, ¿verdad? Control S para guardar, y abrimos un nuevo archivo. Aquí en este nuevo archivo vamos a guardarlo en la misma parte del escritorio donde tenemos nuestra carpeta de ejercicio, ¿verdad? Le ponemos ejercicio, le damos aquí en guardar. El script que tengamos o el programa
el archivo programa en el que estemos trabajando debe estar guardado en la misma carpeta de mi función. La función y el archivo deben de estar en la misma carpeta. Ahora, como voy a utilizar esa función, entonces la subrayo, control C, y aquí mismo control V, y los parámetros de entrada vamos a utilizar los que vienen en este ejercicio. Va a ser 1,06,1.79. Vemos aquí que como parámetros principales de entrada son las X y después las F de X. 1 y 6, 1,6, 0, subrayamos esto, control C, lo pegamos aquí. Después lo que vamos a hacer es esto, le damos F5 para correr y vemos el resultado, ¿verdad? Vemos aquí el resultado. Dice, la interpolación lineal es, y te da como resultado una variable ANS, pero podemos hacer esto también. Podemos decir que la vamos a ponerle punto y coma y la vamos a dejar así. Control S, entonces F5, y vemos que nos sigue dando la ANS, pero podemos hacer que F de X sea igual a esto, F5. F de X es igual a esto, ¿verdad? Entonces, si lo calculamos para cualquier valor, esta función, podemos hacer lo siguiente, podemos decir subs, vamos a sustituir en F de X la variable X, y nada más que aquí debemos decir sims X, ¿verdad? Entonces subs X, y vamos a sustituir, vemos aquí que es, si sustituimos 1 pues nos tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces decimos que va a ser 1, le damos en F de X 0, va a ser igual a esto, le damos F5, esto lo voy a comentar porque ya no lo quiero ver, y vemos que es 0, para cuando hay una entrada 1 el resultado es 0, y si la entrada en este caso es 6, le damos 6, aquí qué es lo que pasa, ¿verdad? Pues aquí le cambiamos nada más control S y F5 y vemos que nos está dando un valor fraccionario. Ahora, para quitar ese valor fraccionario, lo que debemos de haber hecho aquí es aplicar un double y abrimos paréntesis. Antes de esto, lo que tenemos que hacer es limpiar lo que hay en Workspace, CLC, clear all y close all. Le damos control S para guardar, damos nuestras comas así, control S para guardar, y le damos a F5. Y vemos que para cuando hay una entrada 6, la salida F de X1 es 1.7918, que es prácticamente lo que tenemos aquí arriba. Entonces el programa sí lo hace bien. Hasta aquí el video tutorial de hoy. Si tienes alguna duda respecto a esta sencilla práctica de creación de una función, házmela saber en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Chao.